diagnósticos y terapéuticos, ¿no? En este caso, estos niñitos muchas veces tienen poca calidad de venas, lo que nos conlleva a agotar ese capital vascular muy prematuramente y disponer de otras complicaciones durante la estancia del bebé, ¿no? ¿Qué características tenemos que tener relacionadas al capital venoso del paciente? Entender un poco que el capital venoso no es ilimitado, cada función que nosotros generamos, estamos abriendo una puerta de entrada también para microorganismos patógenos. También estamos disminuyendo el capital venoso del paciente porque cada función agrede la integridad y de la huella, ¿no? Es fácilmente deteriorable porque cada función que realizamos, ¿no? Dejamos una huella en el paciente. A veces el sistema venoso es único, no tiene reemplazo, ¿no? A veces para regenerar una vena tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Muchas veces vemos esas venas trombosadas, esas venas con callosidades, ¿no? Ese cordón venoso bien aumentado que puede ocasionar una complicación como una trombosis, que es muy grave en un paciente muy pequeñito, ¿no? Y muchas veces hace años, hace 10, 15 años se hacía lo que era una flebotomía, cuando no contábamos con una venita en el paciente neonatal o en el paciente neopediátrico, ¿no? Se hacía una flebotomía, se abría la piel del nene, se extraía la vena y se colocaba el catéter directamente, ¿no? Pero este procedimiento ya está abolido, ya no está recomendado realizarlo, porque una vez que el bebé crezca ya no va a cursar con ese acceso venoso, ¿no? Entonces, ya han salido otros dispositivos ya en la actualidad en el mercado que nos brindan mayor seguridad, mayor distancia del dispositivo en el paciente neonatal para tener un confort y una humanización acerca al cuidado del paciente. Muchas veces también el estado del paciente, el estado ya patológico, influye en la calidad de los pacientes, no condiciona las decisiones clínicas. A veces estos pacientes, por no disponer de un dispositivo de acceso vascular permeable, ¿no? Se ve condicionada la decisión clínica, el retraso de tratamiento, retraso también de la condición del paciente, ¿no? Que es muy importante al momento de la recuperación de nuestro bebé, ¿no? Como nosotros como enfermeros, ¿qué tenemos que hacer? Una valoración proactiva, ¿no? Esa valoración proactiva tiene características fundamentales para tener en cuenta a la hora de elegir el dispositivo de acceso vascular que vamos a utilizar para la terapia que necesita ese paciente neonatal, ¿no? Entonces, nosotros como enfermeros somos los gerentes, los garantes de hacer una gestión del capital venoso del paciente para poder elegir el mejor dispositivo que se adecue para la terapia intravenosa del neonato, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tiempo de duración que va a tener esa terapia, ¿no? En el neonato, el tiempo de tratamiento va a tener, si una terapia corta, si una terapia media o una terapia ya prolongada, una terapia de larga permanencia, ¿no? En el caso también del tipo de medicamento, qué medicamento vamos a administrar, qué pH, qué fármacos, qué soluciones, qué osmolaridades vamos a administrar por ese dispositivo de acceso vascular, porque recuerde que no toda terapia es compatible con la vía periférica, ¿no? Entonces, hay terapia compatible con la vía. Tenemos que tener en cuenta que hay terapia incompatible con la periférica que tiene que pasar. Son las del paciente neonatal, que por excelencia el paciente neonatal es paciente DIVA, paciente de difícil acceso intravenoso. Hay una escala predictiva, un score, donde yo clasifico el paciente. Si el paciente tiene venas visibles, está en el torniquete, le doy una puntuación. Si tiene venas palpables, si ha sido prematuridad, ¿no? Dependiendo de esa escala, por lo general, o por los pacientes neonatales son de difícil acceso intravenoso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de la administración del tratamiento? Lo que es el pH y la osmolaridad de los fármacos tenemos que tener muy al pendiente, porque recuerden que no todo fármaco puede ir por la vía periférica. Vemos en nuestras salas de terapia intensiva neonatal que
¿no? Si vamos a la vía farmacológica, la vancomicina tiene que haber entre 2 y 4, ¿no? Mientras que la norma, las guías o la evidencia nos recomienda que tenemos que tener un pH comprendido entre 5 y 9 para la vía periférica, ¿no? Entonces es muy importante también comprender lo que es el pH de las soluciones, que es básicamente la acidez o la alcalinidad de ese fármaco o de esa solución para causar lo que es irritación y en casos más graves, vesicación del endotelio vascular y ocasionar un daño mayor al paciente, ¿no? Como segunda opción, tenemos la osmolaridad, que es la concentración de partículas de solución, ¿no? La osmolaridad plasmática en un paciente normal va desde 280 a 295, ¿no? Yo diría para ser conservador en el paciente neonatal, porque tiene alta fragilidad vascular, estos pacientitos como tienen alta fragilidad vascular, porque los vasos son muy pequeñitos, los diámetros son muy pequeños y los focos van a ser muy... Entonces, es importante tener una osmolaridad acorde, que no pase o que no supere los 500 milimol. Hay otras literaturas que hablan de 600, ¿no? Pero idealmente yo, para ser un poquito conservador con ese endotelio, con esa vasculatura neonatal, no debería estar por debajo de 500. Y el pH, para ser un poquito más conservador, yo por ser más conservador debería estar entre 6 y 8, para no irme tanto a lo ácido, para no irme tanto a lo alcalino, ¿no? Para evitar complicaciones como tipo irritación o vesificación del endotelio vascular. El pulso no me... Es que es una conferencia internacional por el prematuro. Aquí vemos una tabla de compatibilidad de medicamentos, de tratamiento y el calibre de uso en pacientes neopediátricos, donde vemos también lo que es vía periférica, axilar y sistema. Hoy día Importante también comprender ha empezado a 8 de la mañana. estas venas periféricas. Todo el día termina a las 8 de la noche. Son venas periféricas. Y ya cuando trabajamos con vena cava superior, ya hay una tolerancia de ellos lo están organizando. pero Mandas a un que la vía periférica registro y te mandan el y osmolaridades aquí están los tipos de catéteres, ¿no? Importante conocer también toda la gama. porque ella mañana va a participar en el taller. ¿Ya vino su cita? No, el 20 de diciembre. Nada, hacer esto que ya terminó la ceremonia de colección, debería de convocarse a los nuevos para que sean recibidos y ya les dije, Ahora sí. que la asamblea se queje con ellos del mal funcionamiento. ¿Ahora sí se escucha o no? No vemos, sino que hay un paciente. Ajá, entonces, ahora sí se escucha perfectamente. Silenciar los micrófonos, por favor, colegas. Ya. Vamos a hablar de los catéteres periféricos cortos de línea media larga y de los catéteres periféricos largos, ¿no? Los catéteres cortos tienen una duración máxima entre 48 y 72 horas,
muchas veces no nos llegan a durar este tiempo en el paciente, ¿no? Estos catéteres son los más utilizados, de hecho casi el 90% de los pacientes que están hospitalizados tienen plantado un tipo de este catéter, pero estos tipos de dispositivos tienden a fallar muchas veces antes de cumplir la terapia indicada que tiene el paciente. Son los catéteres que más presentan complicaciones, infiltraciones, extravasaciones, ¿no? Y el paciente se ve también retrasado en lo que es el tratamiento y la medicación. Tenemos los catéteres también periféricos largos que tienen una duración máximo hasta 3 semanas, ¿no? Que también se puede implantar en el paciente neonatal, y los catéteres de línea media, que es otra tecnología que puede durar hasta 4 semanas, los llamados Micra, ¿no? Ya esta gama a nivel periférico, ya podemos contar con esta gama periférico. Hay pacientes neonatales que no requieren un tratamiento central, podemos trabajarlo con un catéter, ya sea periférico, dependiendo del tiempo de la duración del tratamiento. Y ya cuando el paciente neonatal necesita un tratamiento central, por ejemplo, en el caso de un prematuro, ¿no? Que muchas veces estos niños prematuros tenemos que evaluar también la edad gestacional del paciente, porque si yo tengo un paciente prematuro de 34 semanas que esté hemodinámicamente, que nazca hemodinámicamente inestable, que tenga un control de respiración, lo tenga con un CPAP a nivel de unos 7, 8 centímetros de agua, ¿no? Este paciente, para no invadirlo tanto, yo le puedo colocar un catéter PIC o un catéter periférico y no colocarle un catéter venoso umbilical central, porque sí, cuando el paciente no tiene complicaciones hemodinámicas, invadir más el paciente me puede contrarrestar la recuperación de ese paciente, ¿no? Pero idealmente, ahora, si mi paciente está hemodinámicamente inestable, tiene una prematuridad menos de 32 semanas de gestación, ¿no? El primer dispositivo de primera intención es el catéter venoso umbilical, ¿no? El catéter venoso umbilical es el dispositivo de primera intención cuando el paciente tiene hemodinámicamente inestable, es menos de 32 semanas de gestación. También este paciente cursa con ventilación mecánica invasiva, ¿no? Yo tengo que disponer de un dispositivo de acceso vascular central, porque este paciente va a necesitar unos requerimientos farmacológicos que tienen que ir a un catéter venoso central, ¿no? Mientras, ya pasado una semana, este catéter umbilical, que vemos acá, tiene una duración máximo hasta 7 días, ¿no? Porque recuerden que mantener un catéter umbilical por más tiempo, vamos a hacer lo que vamos a comprometer toda esa irrigación a nivel de la vena portal, va a haber hipertensión, esa hipertensión nos va a ocasionar lo que es problemas como gastrointestinales, tipo una enterocolitis necrotizante, y hacer una complicación mayor en el paciente, ¿no? Entonces, ya una vez, este es un algoritmo de selección del dispositivo de acceso vascular en el paciente neonatal. Este algoritmo me permite a mí qué dispositivo voy a seleccionar en la necesidad que tenga el paciente el tratamiento. Este algoritmo lo ha elaborado lo que es el grupo italiano Gabalcel y Gabalpec, ¿no? Son un grupo de científicos. Ellos, cuando nace el paciente, ¿verdad? El dispositivo de acceso vascular que se genera por primera intención o la terapia de primera intención, ellos se van con el catéter venoso umbilical para pacientes menos de 32, 28 semanas de gestación y que tenga un compromiso ya respiratorio, infusión que necesite terapia compatible con la vía periférica, y terapia compatible con la vía central. Hay catéteres umbilicales desde una luz y de 2 luz, ¿no? El de una luz se utiliza si el paciente está hemodinámicamente inestable, ¿no? Pero si el paciente está hemodinámicamente inestable, se utiliza lo que es el catéter venoso umbilical doble lumen, ¿no? Posteriormente, esto se utiliza hasta 7 días en el paciente. Pasados esos 7 días, ya yo tengo que, si el paciente va a necesitar todavía tratamiento farmacológico a nivel central, yo tengo que disponer ya y pensar en un catéter central de inserción periférica PIC, de manera que este catéter me dure unos 14, 20, máximo unos 28 días. Ahora, si el paciente recibe tratamiento menos de una semana, menos de 7 días, yo lo puedo trabajar con un catéter periférico corto convencional, ya sea de 24, de 22 o de 26 Gauss, ¿no? Y si el paciente requiere, ya el paciente pasa los 14, 15 días, ya hay también catéteres venosos centrales, los llamados SIC, catéter central de inserción central,
Para pacientitos que van a ser crónicos, que van a pasar unos 28 días o van a pasar 2 meses hospitalizados, ¿no? Ya hay catéter también venoso central. Importante también dentro de nuestra gerencia, de nuestro cuidado del capital vascular del paciente, nosotros como enfermeros también tenemos que hacer esa valoración preactiva, ¿no? Identificar el paciente DIVA. Por excelencia, como les digo, el paciente neonatal es de difícil acceso intravenoso. En este paciente no vamos a tener disponibilidad de venas disponibles como podemos tener en un paciente adulto. Tenemos que realizar un mapeo de los posibles puntos de inserción antes de implantar el catéter, ¿no? Yo tengo que hacer lo que es un RASUVA, una valoración rápida de las venas superficiales, ¿no? Para saber o disponer de dónde voy a colocar este dispositivo. También utilizar un RAPEVA y conjuntamente con el apoyo tecnológico, lo que es la ultrasonografía y la tecnología por infrarrojo NIL, que muchas veces ya esto está implantado, ya deberíamos de utilizar estos dispositivos que nos ayudan mejor a implantar los catéteres, porque vamos a tener mejores beneficios, ¿no? No se diga que la ultrasonografía viene a separar lo que es la radiología, pero el uso de la ultrasonografía está ganando más auge a nivel mundial. Ya se habla de lo que es ultrasonografía multisistémica, y en otros países ya hay enfermeros, hay profesionales, colegas que se certifican en manejar el ecógrafo para hacer la valoración del paciente, ¿no? En este caso, yo también puedo usar la ultrasonografía para colocar una sonda orogástrica y saber si la ha colocado perfectamente, o si he colocado una sonda vesical también para saber si mi sonda o si mi punta de sonda está en vejiga, ¿no? Hasta eso nos sirve la ultrasonografía, incluso para comprobar, una vez que yo estoy colocando el catéter PI, para hacer todo ese rastreo, saber si el catéter no se fue a vena yugular o si el catéter no se fue a tronco brachiocefálico izquierdo. Para eso me ayuda la ultrasonografía, ¿no? Y de hecho, a nivel ventilatorio también tiene grandes ventajas, porque hay niños que pulsan con SDRR del prematuro y muchas veces no está hipoperfundido a nivel del parénquima pulmonar, y usted puede poner el transductor a nivel subsifoldeo y ver si se está perfundiendo ese parénquima pulmonar, para ver si el niño necesita rotación, si necesita pronación, cuando los niños cursan con un síndrome de distrés respiratorio del prematuro, ¿no? La ecografía nos viene a ayudar mucho en este plano de acceso vascular. De hecho, te ayuda a seleccionar qué tipo de catéter vas a utilizar para esa vena, para saber ese recorrido de ese vaso, para saber si ese vaso no tiene una trombosis, no tiene una estenosis, no tiene una válvula que me impide el progreso del catéter, ¿no? Muchas veces ingresamos por vena cefálica, que es la que mejor se le ve a los pacientes neonatales, pero el progreso, cuando la vena cefálica va a chocar con la subclavia, baja el axilar. Entonces terminamos de colocar el catéter y tenemos buen retorno, pero se ha hecho un bloque a nivel de axilar, y cuando hacemos la rayos X ya no vemos el catéter en torácico, lo vemos emblucado acá, ¿no? Con la ultrasonografía usted lo puede ver en tiempo real, ver si el catéter no se ha emblucado y no necesita necesidad de irradiar al paciente, ¿no? Que ahorita lo que se busca es más disminuir la radiación a los pacientes. La otra lámina, por favor. Ajá. Esta característica es importante. Esto lo vamos a tener también con la ultrasonografía. Ya se habla mucho de lo que es la función ecoguiada, y tenemos que ir, tal vez en nuestras áreas no la vamos a hacer ecoguiado, pero la podemos hacer ecoasistido, ¿no? Tal vez no lo voy a hacer porque es una transición que nosotros como enfermeros tenemos que pasar a hacer la función ecoguiada, pero sí la podemos hacer ecoasistido. Yo me asisto en el ecógrafo para que me dé una guía, un balance de cómo va a estar ese patrimonio venoso del paciente, de qué vena tiene mejor recorrido, de qué vena puedo elegir para implantar el catéter, del ratio catéter-vena. De esto se habla mucho, ¿no? El ratio catéter-vena, a la norma europea habla que el catéter no debe pasar 1/3 de la luz del vaso. El catéter la vena tiene que ser 3 veces más grande que el diámetro del catéter para no ocluir ese flujo bidireccional del vaso y no ocurrir complicaciones trombóticas. Mientras que la norma europea es un poquito más agresiva, ellos hablan
un 45%, se va un poquito más al 50%, ¿no? El catéter debe de ocupar máximo un 45% de la luz del vaso, y hay tres reglas fundamentales a la hora de elegir lo que es el ratio catéter-vena, que comúnmente, recuerden que los niños cuando son más prematuros van a tener diámetros más pequeños, ¿no? Estos diámetros más pequeños, el catéter más pequeño que tenemos es el catéter de un French, y si yo me voy más superficialmente a venas por debajo de fosa antecubital o en venas metacarpianas de las venas de las manos, esas venas tienen diámetros muy precarios, muy mínimos, y los catéteres que implantemos en estas zonas muchas veces se tienden a encapsular. Se encapsulan, ¿por qué? Porque la vena es muy pequeña para el calibre del catéter, ¿no? Entonces a veces tenemos complicaciones a la hora de los retiros o a la hora de implantación, post-implantación a las 24 horas, vemos ese cordón venoso enrojecido, vemos todo ese rasgo cutáneo que presenta el bebé post-implantado el catéter, ¿no? Entonces, corresponder lo que es una regla fundamental, ocupar mayor espacio de la luz del vaso. Mientras ocupemos menos espacio de la luz del vaso, va a ser mucho mejor para el paciente. También lo que es corresponder entre el frame, el gauge o milímetros, porque nosotros el catéter que más utilizamos en nuestra área es el de 24 Gauss, y el de 24 Gauss, si tenemos una relación a milímetros, es aproximadamente de 1.5 a 2 milímetros de diámetro tiene el catéter 24 Gauss. Y en un neonato, muchas veces para yo conseguir una vena de 1.5 o de 2 milímetros, yo tengo que ir por encima de fosa antecubital. Tengo que ir a una vena basílica, una vena braquial o una vena cefálica, porque si voy por debajo, ¿qué voy a ocasionar? Ese catéter es muy grande para esos diámetros de catéter y voy a ocasionar una trombosis en esos pacientes de los accesos venosos, ¿no? Y como norma general tenemos que un French es igual a 0.33 milímetros. El catéter más pequeño que tenemos es aproximadamente un French, y si yo tengo una vena de 1 milímetro máximo, mi diámetro de catéter tiene que ser un French. Y voy a ocupar 0.33% o 33 milímetros de ese vaso, ¿no? Esta es una regla de 3 que podemos hacer. A veces, pero digo, un milímetro en un catéter de 1, porque al tener una vena de 1 milímetro, yo voy a ocupar con un frame, voy a ocupar de ese 1 milímetro, voy a ocupar 0.33 milímetros. Me van a quedar libre casi 67 milímetros libre para que el flujo bidireccional de ese vaso no se vea obstruido, ¿no? Como valoración, este es un estudio de la revista Journal Vascular Access de hace 2 años ya, lo ha sacado el grupo italiano liderado por el doctor Mauro Pituriti. Ellos hacen un estudio de todas las venas superficiales, hacen un RASUVA, valoración rápida de las venas superficiales, esto me sirve a mí para implantar qué dispositivo y qué vena voy a elegir para implantar el catéter, ¿no? Este RASUVA consta de 7 pasos. Yo voy a valorar primero lo que es el maliolo medial, el maliolo lateral, la fosa retropoplitea, que son las que más comúnmente utilizamos para implantar estos tipos de catéteres, el dorso de la mano y la muñeca, que sería esta zona, la fosa retropoplitea quedaría esta zona, por acá sería la vena medial y la vena lateral, la fosa antecubital sería acá, a nivel de las venas mediales, venas braquiales, basílica y cefálica, y la superficie anterior del cuero cabelludo, la temporal, que sería esta en el nené, y la temporal y la retroauricular posterior, que sería detrás de la orejita del nené, ¿no? En estos 7 pasos vemos evaluamos lo que es las venas superficiales para poder buscar el mejor punto de inserción para poder implantar estos tipos de catéteres. Aquí podemos verlos en imágenes más claras, ¿no? Aquí vemos la vena medial, ¿no? En el paciente neonatal, esta es la vena medial del maliolo medial, esta es la vena del maliolo lateral, esta que vemos acá, esta es la vena de retropoplitea, atrás la retropoplitea en el paciente neonatal. Estas son las venitas del dorso de la mano que podemos observar, estas son de la fosa antecubital. Esa es la valoración del método
rápido de las venas superficiales. Aquí me falta un poco lo que es la vena temporal y la retroauricular. También para otras áreas de cuidado intensivo, utilizo como porque es pasiva, muy radiante, es portátil, la tener siempre ahí una piel activa, ¿no? Lo que se llama peva rápida de las venas periféricas para tener mejor de ese recorrido, de cómo está perfundiendo esa vena a través de un ecodoppler color, a través de un ecodoppler pulsado. Podemos observar toda esa perfusión de esos miembros del vaso periférico antes de implantar el catéter, ¿no? Porque si el paciente tiene una confusión ya trombóticas, eso me dice a mí que yo no puedo implantar ese catéter en esa vena, porque, ¿no? La valoración rápida de las venas también consiste en 7 pasos fundamentales. Yo evalúo a nivel de la fosa antecubital, las venas mediales 1 y 2, evalúo vena cefálica y vena basílica, identifico estas venas, paso al tercer paso, la vena basílica. De hecho, esta vena basílica, esta que está aquí sería la número 3, identifique la vena basílica, que sería esta acá, que esta vena sería la vena de elección para colocar todos los catéteres PIC. De hecho, esta vena tiene un gran calibre y al tener mayor calibre me va a permitir que el catéter quede como bailando dentro de la vena y no toque las paredes endoteliales y no cause tanta inflamación o tanta irritación endotelial. También tiene un recorrido. Tiene acá la braquial, ellas dos se unen para hacer la axilar con la subclavia y la subclavia con la vena cava superior. Por eso la vena basílica es la vena de primera intención de un catéter central de inserción periférica PIC, ¿no? Como segunda opción o 4, tenemos valoración de las estructuras nerviosas vasculares, que es en el medio del brazo. Por acá pasa la vena braquial. La vena braquial también tiene una curva axilar y se une con la basílica, pero acá está todo el paquete nervioso del paciente. Si yo no tengo ayuda de ultrasonografía acá y funcionar a ciegas, puedo por ahí ocasionar un daño al paciente de porque pasa lo que es nervio mediano, arterias braquiales, ¿no? Y muchas veces se nos complica funcionar a este nivel si no tengo ojos bajo la piel, ¿no? Y como quinta opción tenemos la vena cefálica o mitad del brazo, que sería acá. Esta sería la quinta, la vena cefálica, porque muchas veces nos gusta mucho implantar los PIC en esta vena, incluso en esta zona, en la fosa antecubital, yo puedo tener la cefálica grande, o en los prematuros, en los neonatos, acá se ve grande, pero cuando continúa su recorrido, acá disminuye su diámetro. Y muchas veces el catéter queda muy pegado de las paredes endoteliales y posteriormente a los días empieza ese cordón venoso enrojecido, posteriormente pasado ese catéter, ¿no? Como sexta opción tenemos la vena axilar, evaluar acá todo ese confluente venoso, incluso evaluar cómo está ese flujo para ver ese recorrido de ese catéter o ver cómo está ese vaso, ¿no? Y séptima opción, la orientación hacia la cefálica, ¿no? Aquí terminaríamos con la evaluación del método Rapeva, pero incluso que me permite a mí la ecografía durante el procedimiento o intraprocedimiento, yo poder ir progresando el catéter y evaluando con ecógrafo a este nivel, incluso ver yugular y ver hasta acá tronco brachiocefálico, si mi catéter ha bajado a vena cava superior. Hasta eso me ayuda la ultrasonografía en tiempo real, ¿no? También utilizar lo que se viene hablando mucho del método de inserción por zona, método de inserción por zona, que es un método de un doctor norteamericano, Robert Daxon. Es un enfermero norteamericano que en su trabajo de grado en el 2011 realizó este método, esta semaforización, por llamarlo así, de dónde vamos a ubicar el punto de inserción, porque idealmente nosotros colocamos en zonas no inadecuadas, en zonas inadecuadas, en zonas articuladas, que muchas veces colocar catéteres en fosa antecubital, que va a pasar aquí, vamos a tener mayor riesgo de trombosis,
hay un proceso de pistoneo porque cuando dejamos los catéteres en fosa antecubital, el paciente va a estar doblando, haciendo flexión y esa flexión me va, uno me va a dilatar el punto de inserción. Al dilatarme el punto de inserción me puede hacer, me puede contribuir a la colonización de bacterias y que el catéter se me infecte extraluminalmente. Y otro también que el catéter se me fracture porque queda en una posición adecuada. Entonces, este método sale con la intención de que evitemos funcionar zonas articular, ya sea en la fosa antecubital o zona de la muñeca, porque también podemos tener problemas de trombosis, ¿no? Idealmente, la recomendación es, este enfermero nos recomienda hacer una medición desde la región del codo hasta la axila métrica y esa medición yo la voy a dividir entre 3, ¿no? Idealmente, supongamos que en este bebé nos dé 6 centímetros, desde acá a acá, esos 6 centímetros dividido entre 3 y hago la semaforización. De acá sería del 1 al 2, la zona roja, la zona que debo evitar. Del 2 al 4 es la zona ideal, la zona donde yo debo implantar los catéteres, porque es la zona más segura para el neonato. Y del 4 al 6 también es una zona de alto riesgo, porque cuando dejamos punta o ya colocamos catéter a nivel axilar, ¿no? Porque a veces no tenemos disponibilidad en otra zona o el paciente está multifuncionado, dejar catéter en esta zona nos contribuye a infección por la humedad, ¿no? Y esa humedad nos puede contribuir, nos puede colonizar el punto de inserción e infectarnos el catéter. También se habla, ya la evidencia actual, las guías, la INS, el manual de accesos vasculares, ya habla que tenemos que utilizar la técnica de micropunción en lo posible. Ya la técnica de punción directa está quedando un poco al costado, ¿no? Esta técnica de micropunción tiene mayores beneficios para los pacientes, ¿no? Es una técnica porque usted va a funcionar con una microaguja. Posteriormente, funcionada la vena con una microaguja, usted va a pasar una guía muy delgadita, un pelo metálico, y posteriormente usted va a pasar un microdilatador. Es muy diferente o muy distinto microdilatar la vena a funcionar la vena, ¿no? Porque los dilatadores o los trócares que nosotros tenemos para colocar los catéteres en el paciente neonatal, muchas veces los diámetros son muy grandes para el calibre del vaso y podemos o romper o lacerar el endotelio cuando estamos tratando de canular el catéter, ¿no? Entonces ya las normas recomiendan la técnica de micropunción o la técnica microcellular para implantar estos tipos de catéteres y para tener mejores beneficios en el paciente. Es una punción menos traumática, es una punción menos dolorosa y más confortable para el paciente. Aquí hay un videíto que le he traído de la técnica de micropunción. Miren, este es un prematurito muy extremo, ¿no? De 32 semanas. Esta es una microaguja, vean, una microaguja, van a funcionan la vena, no necesita meter toda la aguja dentro del vaso. Una vez que tú tengas el retorno de sangre, va a pasar, mira, una microguía a través de la vena, a través de la aguja, va a pasar una microguía y ahí va a retirar, va a hacer presión un poquito y retira la microaguja y va a quedar la montar el microdilatador. Ve acá como lo está montando con este dispositivo de ayuda en la guía. El salto tiene una rendidita de sale hacia arriba. Ahí la persona lo va a retirar hacia arriba. Y posteriormente saque el dispositivo, va a empezar a dilatar, introducir la cánula velable. Ahora va a retirar lo que es el dilatador y la guía conjuntamente y ya vemos el retorno de sangre. Esta es busca su catéter y empieza a pasarlo con su pincita. Empieza a pasar su catéter lentamente y una vez que ya haya pasado su catéter en su totalidad, esta función es más segura, más precisa para el paciente. De verdad que yo creería o yo diría que en todo paciente neonatal deberíamos utilizar este dispositivo porque nos va a brindar mayor éxito en la función. Retira la cánula y la pela fuera.
Entonces, como les digo, es muy distinto a puncionar la vena a microdilatar el vaso. Cuando yo dilato el vaso, yo estoy haciendo es una dilatación del vaso. Cuando yo estoy funcionando con el trocar que trae el catéter, es el riesgo, porque como es una aguja, de que yo pueda romper el endotelio o el vaso cuando es el vaso es un diámetro muy pequeño, es muy alto, ¿no? Mientras que con esto, usted lo puede hacer con mayor seguridad, ¿no? De hecho, estas técnicas son las últimas que se vienen hablando, ya se recomienda la técnica microsending, ya en adultos está implantado, de hecho en adultos ya se usa esta técnica, pero con material más grande para pacientes grandes. Idealmente lo que tenemos que es ya implantarlo en pacientes neonatal, porque hay pacientes muy prematuritos que es muy difícil colocar un catéter, y con este dispositivo nos ayuda, digamos, un poco más en la implantación del catéter, ¿no? Entonces, ya entrando en los cuidados y mantenimiento de los accesos vasculares general, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando yo utilizo catéteres menos de 3 French, yo tengo que tenerlos en infusión continua a 0.5 mililitros por hora para evitar el riesgo de oclusión si no estoy utilizando el catéter, ¿no? Yo siempre tengo que tener ese catéter, en el caso de los PIC, en infusión continua, que sean menos de 3 French. No debo de pasar hemoderivados por el catéter PIC ni extraer muestras de sangre, porque como tienen luz muy mínima, contribuye al riesgo de oclusión, ¿no? Otro factor también es el uso de jeringa de 10 mililitros, ya no se negocia. Yo tengo que utilizar para los catéteres jeringa de 10 mililitros porque me generan menos presión. Cuando yo utilizo jeringa de menos de 10 ml, que voy a ocasionar, uno, que puede hacer ruptura del mismo catéter, ruptura del mismo vaso porque la presión está aumentada, ¿no? Incluso también a veces nos pasa que el paciente, le hemos colocado el catéter, está posicionado correctamente, pasa una semana, le hacemos una rayos X control y vemos que el catéter se ha desplazado a otra zona, ¿no? Muchas veces cuando utilizamos jeringa de menos de 10 mililitros, el catéter dentro de la cava superior se mueve como la cola de un caballo y se puede desplazar hacia otra zona, ¿no? Entonces muchas veces no entendemos a veces la fisiología, pero si tomamos un catéter, yo tengo un videito ahí que les voy a mostrar cómo se mueve el catéter con una jeringa de insulina o una jeringa de menos ml dentro de la vena cava superior, ¿no? Entonces, idealmente, nosotros tenemos que prever ese flujo, y ese flujo va a depender de lo que es la resistencia y la presión. Si mi catéter es más largo, voy a necesitar más presión y más resistencia. Ahora, si mi catéter es más corto, voy a tener menos presión, menos resistencia y mayor flujo, ¿no? Y las variables de esa relación va a ser la longitud del catéter. Como les digo, el catéter a ser más largo va a necesitar mayor resistencia y mayor presión y menos flujo. Al catéter ser más corto, va a necesitar menos resistencia, menos presión y mayor flujo. La viscosidad del fluido también va a tener un factor fundamental. No es lo mismo administrar glucosa al 10, nutrición parenteral total, que administrar solución fisiológica al 0.9%. El tamaño del diámetro del catéter también. Fíjense acá, el catéter de un frame equivale a un bar de presión, que son 14.5 psi. Si yo utilizo jeringa de 1 mililitro, estoy dando 12 veces lo que vale la presión en bar de mi catéter. 12 veces, ¿no? Y si utilizo jeringa de 3, estoy dando doble a lo que vale la presión de mi catéter. Entonces es muy importante nosotros, como estamos trabajando con estos tipos de catéteres, utilizar jeringas que pasen de 10 mililitros. Y vean este videito acá que le he traído, ¿no? Descargado. Mira cómo se mueve el catéter, ¿ya? Cuando administra con jeringa de 1 mililitro. Vea cómo se mueve el catéter. Así se mueve dentro de la cava superior. Igualito, cuando utilizo jeringa de 1, de 3 o de 5, ellos se mueven como un síndrome de latigazo dentro de la cava superior y a veces se desplazan a otra zona, y cuando vemos la rayos X y el catéter se ha ido a otro lado, ¿no? Pero es porque también utilizamos jeringas de alta presión, ¿no? También las normas o la evidencia, ya los padres hablan de también el uso de kits presamblados que nos beneficien a la hora de implantar los catéteres. Estos kits que ya vienen presamblados nos mejoran los procesos de asexia, hace que disminuyamos los procesos de asexia en todo momento, porque tenemos que
prever que la punción sea lo más estéril posible, lo más homogénea posible, ¿no? Esto también a las instituciones nos brinda mejor costo efectividad, porque ya este es un CRI que ya viene presamblado, traen lo que son los campos estériles, el campo fenestrado, ¿no? Trae los recipientes para colocar lo que es el desinfectante y la solución fisiológica de 30 mililitros, trae los apósitos transparentes, trae los apósitos transparentes semipermeables, trae gasas súper absorbentes, Steel Street, trae el juego de lo que es de pinzas, 3 pinzas para colocar el catéter y para hacer corte, trae otra pincita para hacer la desinfección y lo que es la ligadura y las cintas métricas, ¿no? Este es un kit que ya viene todo en uno. De hecho, la evidencia recomienda implantar estos tipos de catéteres con kit presamblado o con bultos quirúrgicos, por llamarlo coloquialmente hablando, ¿no? Porque vamos a prevenir los procesos de asepsia. Establecer también, esto es muy importante, establecer un campo de trabajo amplio, porque estamos implantando un catéter central, ¿no? Mientras yo mantengo mayor esterilidad, mayor seguridad le voy a brindar a ese paciente, le voy a brindar a esa implantación y que el catéter no se me infecte en tan poco tiempo, ¿no? Aquí recuerden que este es un procedimiento totalmente estéril, esto no se negocia, la esterilidad, un lavado de mano quirúrgico, no clínico, ¿no? El uso de guantes estériles no me reemplaza el lavado de manos quirúrgico. Yo tengo que hacer un lavado de manos quirúrgico, todas las medidas máximas de barrera, mandil, tapaboca, gorro, ¿no? Para poder implantar estos catéteres, ¿no? Y la desinfección del paciente también es muy importante. La mesa de Mayo bien organizada también nos permite a nosotros trabajar con mayor esterilidad y dentro de la incubadora vestir al paciente correctamente, que me quede nada más el miembro donde voy a colocar el catéter, ¿no? Para tener mayor seguridad en los procesos de asepsia. Esto también se habla muy poco, las medidas no farmacológicas, ¿no? Idealmente en la presentación anterior hablábamos de lo que es la contención, muy importante, ¿no? Emplear estos métodos no farmacológicos para disminuir lo que es el estrés y el dolor en el paciente neonatal, porque si tenemos un paciente con estrés y con dolor, ¿qué va a pasar? Va a haber aumento de la presión, ese aumento de la presión va a hacerme vasoconstricción y cuando yo ingrese con mi agujita, esa vasoconstricción se me va a romper el vaso más rápido, ¿no? Entonces, aplicar medidas no farmacológicas en lo posible, como la succión no nutritiva, las gotitas con sacarosa también son empleadas y nos da muy buenas ventajas. Las gotitas con leche materna también el bebé lo podemos mantener tranquilo, ¿no? La musicoterapia, el contacto, como decía la ponente anterior, el contacto piel con piel, que ahorita se está trabajando con integración de la familia dentro de los procedimientos de enfermería, ¿no? ¿Por qué no colocar un catéter central con el apoyo familiar, ¿no? De estos en otros países, como decía la ponente anterior, en el primer mundo ya se está viendo, ¿no? Ya colocan los catéteres con integración de la familia, ¿no? Y en el caso de que la medida farmacológica muchas veces no sea la efectiva, también se debiera de usar medidas farmacológicas, ¿no? Como un poquito o una administración mínima de ketamina a dosis muy mínima, esto con el apoyo del médico, ¿no? Lógicamente indicado por el médico, dosis tanto de ketamina o midazolam a 0.5 microgramos kilogramos por paciente. Nosotros podemos también bajar un poquito el estrés del paciente, el llanto, el dolor, para poder implantar estos tipos de catéteres y tener una mejor confort hacia el paciente, ¿no? Porque recuerden que estos procedimientos, estos tipos de implantación de catéteres son invasivos, ¿no? Muchas veces tenemos que tener mayor precisión y cuando el bebé está intranquilo, tiene llanto, tiene dolor, eso nos condiciona la colocación del catéter. El uso también de desinfección de la piel, ¿no? Ya se recomienda la clorexidina al 2% con base alcohólica al 70%, ¿no? De hecho, ya hay estos aplicadores monodosis que se deberían utilizar de una sola dosis. Ellos vienen cargados ya con clorexidina al 2% y base alcohólica al 70%, ¿no? Hay mucha controversia cuántas veces le limpio al bebé, si le lavo el miembro 3, 4, 2, 3 veces, ¿no? Idealmente la NAN, que
que es la Sociedad Americana de Neonatología, recomienda hacer un primer lavado y lo posteriormente una desinfección del punto de inserción con mi aplicador monodosis, ¿no? Si no tengo aplicador monodosis, también hay sachet de clorhexidina que podemos utilizar según la técnica institucional del centro a la periferia o técnica de rejilla, ¿no? Lo que sí tenemos que entender un poco que el uso de estos agentes antisépticos, las especificaciones de cada uno de ellos para poder aplicarlo, cuánto tiempo de aplicación, cuánto tiempo de fricción voy a hacer, de 15 a 30 segundos, y cuánto tiempo de secado voy a tener, de 30 segundos, para que ese antiséptico haga el efecto, ¿no? Idealmente en prematuros o en pacientes menos de 32 semanas, ¿no? Yo debería utilizar clorhexidina aquosa, que en el Perú aún todavía no tenemos, pero lo podemos hacer también con estos aplicadores, pero cuando el paciente es muy prematuro, la técnica yo lo tengo que hacer a toque, porque si lo hago a fricción, como el bebé prematuro o el muy prematuro, todavía está en vía de desarrollo, lo que es la primera capa de la piel, el estrato córneo, no está correctamente formado. Cuando yo hago fricción, ¿qué voy a hacer? Puedo hacer un desgarre cutáneo y ocasionar una lesión en el paciente mayor. Entonces tengo que hacer la desinfección a toque cuando el paciente es muy prematuro, ¿sí? Evitar friccionar porque podemos ocasionar mayor daño de la piel cuando el paciente es muy prematurito. Esto también se habla para la fijación, porque también tenemos problemas a la hora de fijar el catéter. Esta es la fórmula perfecta para poder fijar los catéteres. Recuerden que los catéteres en el paciente neonatal no se deberían cortar. El cortar contribuye a que el catéter muchas veces, a veces no agarramos a la primera, ¿no? Podemos errar la función, y si yo corto el catéter, ya el catéter no lo voy a poder usar. Entonces, se recomienda no cortar. De hecho, cortar también me deforma un poco la estética de la punta, y eso me puede ocasionar trombosis durante el viaje o el desplazamiento del catéter, ¿no? Entonces, se recomienda para la fijación el uso de pegamento de cianocrilato, que ya hay en el Perú, ¿no? Este cianocrilato tiene muchas ventajas a la hora de la fijación del catéter, ¿no? Una de las ventajas o de los beneficios que brinda este pegamento es que usted coloca una gotita en el punto de inserción, espera de 5 a 7 segundos que seque, y ya la gotita hace un sello, ¿no? Este efecto del cianocrilato dura casi 7 días posteriormente, ¿no? Tiene 3 efectos. Uno, que es antimicrobiano, hace que las bacterias externas no ingresen a través del catéter. Otro, tiene un efecto también antitrombótico. Si el punto de inserción está sangrante, automáticamente al colocar la gotita hace un sello, evita el sangrado, y también un efecto antimicrobiano y destabilizador, ¿no? Que estabiliza el punto de inserción y hace que el catéter no se te mueva o no corras el riesgo de desplazamiento, que eso no pasa, ¿no? Ya hay evidencia científica desde 0 edad, hasta la edad adulta, ¿no? Ya esto se viene hablando desde hace 3 años, incluso todavía acá en el Perú ya se viene usando. Idealmente se recomienda, porque nosotros cuando implantamos un catéter ponemos una gasita en el punto de inserción, y la gasita tenemos que cambiarla entre las 24, máximo 48 horas, ¿no? Recuerden que la gasa, como no es estéril, si yo la dejo pasada ese tiempo, puedo contribuir a maceración del punto de inserción, infección del punto de inserción, y no se recomienda permanecer más de 48 horas. Con esta gotita, tú solamente lo que haces es colocar la gotita, ya no vas a tener más sangrado, y posteriormente haces tu fijación y le colocas tu apósito transparente en sí, ¿no? Tenemos también lo que son, hay el kit de PIC de 2 frame, trae los grip lock, que son los sistemas de fijación sin sutura. Estos sistemas de fijación sin sutura son siliconados, lo que te permite que muchas veces no lacera la piel del nene, y lo puedes tener máximo los 7 días que lo recomienda el fabricante, ¿no? Y el apósito transparente también semipermeable. Es muy importante también contar con un apósito que te asegure alta tasa de transpiración, porque como los niñitos están en incubadora, muchas veces la incubadora, dependiendo de la edad gestacional del nené,
yo programo la humedad relativa de la incubadora y muchas veces si el apósito no me asegura alta tasa de transpiración, se me humedece debajo de la piel o debajo del apósito y eso me macera el punto de inserción y me infecta el catéter, ¿no? Entonces es muy importante utilizar apósitos que nos aseguren alta tasa de transpiración. La siguiente, por favor. Ajá. Hablar un poco también del cuidado intraluminal, ya nos queda poco, desinfección activa y pasiva. Estos son nosotros como enfermeros también, antes de acceder a todo el conjunto del sistema de infusión, yo tengo que hacer una desinfección activa o bien sea pasiva para disminuir lo que es la contaminación intra o extraluminalmente, ¿no? La desinfección activa consta de un sachet de clorexidina, yo tengo que hacer limpieza de todos esos puertos que van a estar en contacto con la vía intraluminal del paciente, una fricción mecánica, tengo que hacer una fricción rigurosa de 7 a 15 segundos y esperar unos 30 segundos que esto seque para conectar la jeringa, ¿no? Desinfectar preferiblemente con clorexidina 2 alcohólico, con clorexidina al 2% con IPA al 70%. Y mientras que la desinfección pasiva son estos tapones antimicrobianos que internamente ellos traen una almohadilla que desinfectan en 1 minuto, ya vienen con un agente antimicrobiano y te pueden durar hasta 7 días en el paciente, ¿no? Pero son de un solo uso. Si yo lo desconecto, tengo que descartarlo y utilizar otro, ¿no? Esto también es muy importante, el lavado de los catéteres. Yo tengo que lavar el catéter antes y durante, después de cada infusión. Es muy importante porque hay medicaciones que son incompatibles y cuando yo no hago un lavado correspondiente, pueden precipitar entre sí. Incluso, muchas veces, cuando yo voy a hacer cambio de la nutrición parenteral total, yo tengo que hacer un lavado con técnica push-stop-push. ¿Por qué? Porque hay un volumen muerto dentro del catéter, ¿no? Que la nutrición parenteral total, que ya tiene 24 horas, va a estar en contacto con la nueva nutrición. Y cuando estén en contacto me puede precipitar y eso debilitar las paredes internas del catéter. Entonces se recomienda siempre el purgado con técnica pulsátil, push-stop-push, o flushing-stop-flushing, o técnica SAS, salinizo, administro salinizo, hay diferentes acrónimos, ¿no? Pero idealmente yo tengo que purgar el catéter 0.4 segundos, pero vuelvo a purgar el catéter para hacer una turbulencia dentro del catéter y hacer ese arrastre mecánico, ¿no? Idealmente, como les dije, el uso de jeringa de 10 mililitros, no se recomienda el uso de menos de 10 mililitros, antes y después de cada administración de medicación, ¿no? La evidencia científica recomienda lavar los catéteres 2 veces lo que vale el volumen muerto del catéter. Muchas veces, si el paciente es muy prematurito y yo tengo un catéter de un French, el volumen muerto del catéter de un French aproximadamente de 0.1 mililitros. Si yo lo lavo con un ml, en un neonato muy chiquitito, lo estoy lavando 10 veces lo que vale el volumen muerto del catéter. Entonces es muy importante comprender el volumen muerto de los catéteres para hacer el lavado antes y durante y después de cada infusión, ¿no? El sellado en presión positiva, yo tengo que clampar antes de conectar la jeringa. Recuerden que cuando yo no clampo, el catéter está en un espacio intravascular. Al yo clampar y desclampar, hay un cambio de presión, ¿no? El corazón está en un bombeo de sangre continua y ese cambio de presión va a entrar la sangre a la luz del catéter y eso va a contribuir a que me lo fluya, ¿no? El uso de conectores libres de aguja también es importante. Ya tenemos que usar los conectores libres de aguja para evitar complicaciones o desplazamiento de los dispositivos, ¿no? Ya hay conectores libres de aguja de distinto desplazamiento. Idealmente yo recomiendo siempre clampar antes de desconectar la jeringa, ¿no? Siempre debo de clampar antes de desconectar la jeringa porque el juego de presión ahí me puede contribuir a oclusión del catéter, ¿no? Mantener la séptica AN, esta séptica ya la recomienda la CDC, la INS, ¿no? La técnica séptica sin contacto, yo debo de evitar tener contacto por ciertas zonas que van a estar con la vía intraluminal del paciente o extraluminal para evitar infección asociada al catéter, evitar lo que son los claxis.
¿no? Infección asociada a catéter venoso central, ¿no? El uso de válvulas de seguridad libres de aguja, ya sea negativo, neutro, positivo, ¿no? Dependiendo de la función de la válvula del conector, ¿no? Que sea fácil de desinfectar, que nos permita ser fácil para hacer la desinfección, que tenga mínimo espacio muerto. Al tener mínimo espacio muerto hace que no se me colonice tanto la vía, no, porque dentro de esos conectores hay un espacio muerto despreciable y cuando tiene mayor espacio muerto se sedimentan las bacterias ahí, eso me puede contaminar la vía luminar. Y que el flujo laminar del conector sea lo más recto posible, ¿no? Que el paso del fluido sea, así, sea recto. Cuando el paso del fluido no es recto, dentro del conector, eso me puede contribuir a la infección también del conector, ¿no? Y ya para terminar con las complicaciones asociadas a un acceso venoso, a un dispositivo de acceso venoso, ya sea central o periférico, podemos clasificarla en complicaciones tempranas o tardías. Las complicaciones tempranas, cuando hablamos de complicaciones tempranas, van a estar asociadas a lo que es la multifunción, esta que tenemos acá, ¿no? Las complicaciones tempranas, cuando vamos a colocar un catéter PIC, tenemos el fallo de la multifunción, porque cuando funcionamos más de una, dos, tres veces al neonato, yo también puedo funcionar otras estructuras, ya sea tendón, ya sea nervio, ya sea arteria, ¿no? Y ocasionarle una lesión al paciente mucho mayor, ¿no? Lesiones nerviosas, compromiso de ese miembro, ¿no? Es una complicación temprana, también el progreso del catéter también es una complicación temprana. Muchas veces el catéter no me progresa y tengo que retirarlo y buscar otra zona de inserción, ¿no? Idealmente también es una complicación, o cuando yo progreso muy rápidamente el catéter, por eso los catéteres vienen centimetrados. Yo tengo que ingresarlo centímetro a centímetro. Cuando yo lo hago muy rápido, ¿qué va a pasar? El pasaje rápido, ese catéter que ingresa con rapidez va a chocar con el endotelio y ese choque o ese roce me va a hacer una inflamación endotelial o una irritación endotelial cuando paso el catéter muy rápido, ¿no? Como complicaciones tardías, tenemos que son las infecciones, cuando, como les digo, cuando no hacemos un correcto lavado de mano o no hacemos un correcto desinfección del punto de inserción, no hacemos una correcta desinfección activa, pasiva, ¿no? Y el catéter se nos puede infectar tanto intraluminalmente como extraluminalmente, por vía intraluminal, ya sean por los fluidos o ya sean por el toque cuando yo no me he hecho, cuando hago infecciones cruzadas, ¿no? Trombosis, también los catéteres podemos ocasionar trombosis. Muchas veces estas trombosis pueden ser fatales porque recuerden que viaje un trombo a nivel pulmonar en un paciente neonatal es muy grave porque el grado de complicación es mayor. También tenemos lo que son, la siguiente, por favor. Lo que son la posición incorrecta de los catéteres, ¿no? La incorrecta posición de los catéteres muchas veces también me puede ocasionar lo que son flebitis mecánicas, porque lo dejamos en una posición inadecuada o lo dejamos en la primera porción de la vena cava superior o 2 centímetros por encima de la unión cabo-atrial y podemos suposar que el catéter está correctamente ubicado y eso infundir medicación que sea central a nivel, cuando el catéter no me queda en la unión cabo-atrial, podemos tener complicaciones fatales, ¿no? Entonces estas complicaciones de posicionamiento incorrecto, tenemos que comprobar bien esa radiología antes de utilizar el dispositivo de acceso vascular central que vamos a usar para esa medicación central, ¿no? Y las complicaciones como infiltración y extravasación, que se dan en todo momento, muchas veces cuando administramos, hay diferencia de extravasación, es cuando administramos medicamentos que son altamente vesicantes, altamente irritables, y podemos ocasionar lo que es una necrosis de la zona donde hayamos implantado la medicación. Ya, la siguiente, ya esto ha sido todo. Si hay preguntitas para absorberlas, muchas gracias por la invitación. Discúlpenme las interrupciones, pero ya hablamos un poquito de lo que son los accesos vasculares.
agradecidas con la ponencia del licenciado Oscar Castellanos. Una consultita. Pregunta con respecto, claro, ha salido el visto a Cris, ¿no? Últimamente lo están usando ya bastante, ¿no? En el punto de distribución para evitar el tema del sangrado, también que sea un sellado para evitar la proliferación. Entonces, cuando nosotros insertamos un catéter PIC, ¿no? Y no tenemos no tenemos todavía insumo, no tenemos ahorita todavía en Chiclayo, pero sé que en Lima ya lo están usando, porque recientemente también el CIBEN justamente han mencionado justamente en el taller el uso del Vistoacryl, ¿no? Entonces, nosotros ahorita todavía seguimos usando lo que es la gas, ¿verdad? Pero a la hora de insertar, por ejemplo, yo ahora me he dado cuenta en toda la experiencia, uno va, conforme va en la experiencia, uno va dándose cuenta, ¿no? Colocamos la gasita en el punto de inserción, hacemos el bucle porque ya no se corta el catéter, ¿verdad? Entonces, yo ahora digo, mejor la gasita queda pegarla, ¿no? Sujetarla con el apósito transparente muy aparte y el bucle más abajo para poder a la hora de hacer el retiro de la gasa y limpiar, que es en 48 horas máximo, por el caldo de cultivos. Entonces usaríamos, digo, de preferencia, no sé si estaré en lo correcto, preferible la fijación de la gasa aparte y el bucle más abajito, para evitar tener que desenredar todo el catéter que nos ha pasado y podemos ahí movilizarlo. No sé, a ver, tú la recomendación que nos darías en este aspecto. Sí, bueno, si le digo la recomendación, usar el cianocrilato, ¿no? Que ya no tendrías que poner gasita. Pero idealmente, a veces las instituciones no tenemos, esto está relativamente también nuevo en el Perú, pero si no tengo cianocrilato en el punto de inserción está tan grande, a veces los pacientes neonatales tienen plaquetopenia y va a sangrar siempre por el punto de inserción, porque tiene plaquetas muy bajas, ¿no? Entonces, lo ideal sería colocar esa gotita, porque automáticamente usted hace el sello, y la ventaja de esa gotita es que usted lo va a tocar a los 7 días. El que yo lo toque a 24, 48 horas, voy a tener mayor riesgo de infección, porque voy a levantar la gotita, puedo tener también riesgo de desplazamiento, porque al levantar, por ahí, haciendo el levantamiento del apósito, puedo también desplazar un poquito el catéter de la vibración, que nos pasa muy frecuentemente. Por eso se habla un poco del cianocrilato, pero idealmente, si yo lo utilizo de manera tradicional, coloco la gasita en el punto de inserción y sería unos máximos 2 milímetros por debajo de la gasita, no tan retirado, porque recuerde que si lo pones más retirado, puede contribuir al mayor riesgo de infección del catéter external, como queda externalizado, ¿no? Mayor riesgo de infección, ponerlo unos 2 centímetros de la gasita. Yo colocar un Styrstrip, recomiendo colocar un Styrstrip, hacerle a cada extremo del Styrstrip, hacerle como un acodamiento a cada extremo, y el bucle lo hago alrededor del Styrstrip. O sea, yo pego, téngame acá, yo pego, supongamos que esto sería el Styrstrip. También hago así. Y el catéter lo voy a enrollar acá. Bien embluclado, que me quede, o sea, que me quede así. El catéter va a quedar así y el apósito va a quedar encima. Eso me va a dar también más seguridad de que este catéter no se me pegue en el apósito y me queda cerca del punto de inserción y me queda protegido también también los apósitos te traen una tirita, esa misma tirita la puedo usar, la coloco acá y hago el buclecito del sobrante de catéter que me quede y encima le apego mi apósito transparente. Gracias. No sé si habrá alguna pregunta a través del Zoom. Algo que me quedaba también, el uso, decías, en la ley farmacológica, que el uso de ketamina, el uso de midazolam, generalmente en el neonato, bueno, no lo usamos. Usamos más lo que es el fentanilo,
¿no? Entonces, me llamaba la atención porque justamente, bueno, esos son dos, eh, Ya evidencia también neonatos, de hecho, para colocación para intubación, también se utiliza para cuando van a intubar el bebé, cuando van a hacer el procedimiento invasivo, también lo utilizan, pero si usan, si tienen fentanilo, chévere. Lo malo es que ¿qué pasa cuando el paciente ya le han colocado fentanilo? Muchas veces no responde a las dosis de fentanilo y el paciente está despierto. Lo que puede pasar cuando el paciente ya tiene una estancia mayor que ya recibió fentanilo, me ha pasado que el paciente, o sea, se ríe del fentanilo y no le hace efecto y hay que pasarle otra cosita más fuerte para poder disminuir el dolor y poder disminuir ese estrés en el paciente y que el procedimiento sea lo más plácido posible, ¿no? Que se haga más confortable para ese paciente, porque como utilizamos la técnica microservinger, que es la que describí en la presentación, ahí yo tengo que tener al paciente lo más tranquilo posible porque tengo que tener precisión a la hora de funcionar con la agujita, porque no es como nosotros funcionamos como un aguja cuando vamos a colocar el pie, es como un aguja, metemos y ya metemos la cánula pelable, ¿no? En este yo tengo que poner en la punta de la agujita, en la vena, ya tengo retorno venoso y voy a pasar una guía para asegurar. En esa función muchas veces tengo que tener el paciente bien tranquilo para disminuir que erre la función durante el procedimiento. Pero si usamos fentanilo, chévere, si el paciente me responde al fentanilo, muy bien también, pero muchas veces, a veces hay pacientitos que no responden a la administración de fentanilo, se hacen un poquito resistentes. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Si no hay más preguntas, agradecemos al licenciado Oscar Arturo Castellanos, por su presentación. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat. Díctamela, Mm, díctamela, por favor. La pregunta de chat. ¿Qué opina sobre el mantenimiento del PIB con cloruro de sodio al 0.9% con un goteo de 0.3 cc/h? ¿Hay probabilidad de obstrucción o es necesario utilizar el CLNA al 0.9% antes y después de cada administración de medicamentos? Ya, sí, ya entendí. Bueno, el poner a 0.3%, si no se te ocluye el catéter a 0.6, a 0.3, a 0.3%, no a 0.3 mililitros por hora, lo puedes usar, ¿no? Idealmente yo recomiendo, mira, a mí me ha pasado ponerlo a 0.8 mililitros por hora. Mientras más bajo lo pongo, más se me ocluye más el catéter, ¿no? Que sí, que hay bombas de infusión que tú las puedes poner hasta 0.1, 0.2, 0.3, porque también como estos bebecitos tienen restricciones de líquido, muchas veces no queremos ir a lo alto, ¿no? Pero como estos catéteres tienen luz muy mínima, siempre van a contribuir a que se me ocluya el catéter. Y si el paciente tiene problemas hematológicos, ¿no? Mayor razón aún. Entonces, a mí me ha resultado a 0.7 a 0.8 mililitros por hora, ¿no? La norma recomienda 0.5 mililitros por hora, pero me ha pasado que se me ha fluido incluso a 0.5 mililitros por hora el catéter, ¿no? Ahora,
El lavado del catéter, yo tengo que hacerlo antes y después de cada administración. Es algo que no se negocia, porque antes y durante, después de cada administración. ¿Cómo lo voy a lavar? Con el volumen muerto que me recomienda el catéter. El catéter en su especificación te dice, tiene un volumen muerto de 0.3 o de 0.2, entonces la norma, la INS, recomienda lavar 2 veces, máximo 3 veces lo que vale el volumen muerto del catéter. Con técnica push, esto push, lavas tu catéter, ¿no? Si no hay ninguna otra pregunta, nuevamente agradecemos la excelente ponencia de Oscar Castellanos. Invitamos a la licenciada Dorlita para que le haga entrega de un presente y su certificado. Esperamos nuevamente volver a tenerlo con nosotros muy acá, Dorlita. Nuevamente con nosotros en un próximo evento para seguir capacitando. Muchas gracias. Muy agradecidas con tu presentación. Continuamos con las ponencias de esta tarde y en esta oportunidad vamos a tener, que ya se encuentra en sala, tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Victoria Polar Córdoba. Ella es endocrinóloga pediatra de nuestro Hospital Regional Lambayeque, quien va a disertar el tema actualización en el manejo de hipoglicemia neonatal. Parte de su hoja de vida de la doctora para conocerla. Ella es médico cirujano de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, médico pediatra en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión por la Universidad Mayor de San Marcos. Ha hecho la residencia en endocrinología pediátrica por el Hospital por la Universidad Cayetano Heredia. Ha realizado una pasantía en la unidad de endocrinología pediátrica en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, Argentina. Es miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría y miembro asociado de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica. Actualmente se desempeña como endocrinóloga pediatra en el Hospital Regional Lambayeque y también es profesora en cátedra de Pediatría y Endocrinología en la Universidad Santo Domingo. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Victoria Polar. Muy buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan? Un ratito, doctora, porque se escucha muy bajo el audio. A ver, doctora. ¿Me escucha mejor? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan mejor? A ver, doctora. Hola, ¿me logran escuchar mejor? A ver, ¿me confirman si me escuchan? Hola. ¿Si me logran escuchar o hay problemas? Yo no te puedo escuchar en este momento. Ahorita yo no te escucho. Ah, ok.
Me informan por el chat que sí me están escuchando. Sí, le escuchamos, doctora. Sí. Muy bien. Muy buenas tardes con todos. Agradezco primero la invitación a este magnífico curso y felicito a todos los organizadores, ¿no? Asimismo, felicito a los pediatras que puedan estar conectados por nuestro día. Entonces, hoy me han encargado poder conversar acerca de un tema que es pues bastante frecuente en la neonatología y es sobre la hipoglicemia neonatal. Por favor, me confirman si pueden ver en la pantalla. Sí se ve. Y pues hoy día los objetivos que he planteado es poder comprender los mecanismos fisiopatológicos de la homeostasis de la glucosa en el recién nacido, poder actualizar la evidencia acerca del manejo de la hipoglicemia y reconocer pues la importancia del diagnóstico y el tratamiento oportuno, ¿no? Este es el contenido que vamos a desarrollar y pues a manera de introducción, la hipoglicemia constituye una emergencia médica. Es una emergencia médica porque de no dar un tratamiento oportuno, pues puede ocasionar secuelas irreversibles a nivel cerebral, ¿no? Y esta